Noches a todos los hermanos, amigos que nos están sintonizando aquí en su programación, Palabra de Salvación con tu hermano y amigo Juan Mendoza. En esta noche estamos ya aquí en vivo. Vamos a ver si ya se puede ver y se escucha. Dame un segundo. Se puede ver y se escucha. Dame un segundo. Ahí estamos. Se puede ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí estamos en vivo. Gloria a Dios. Vamos aquí. Ok. Dios los bendiga. Dios los bendiga en esta noche. Que Dios bendiga a cada hermano, amigo que nos está sintonizando aquí en su programa Palabra de Salvación con tu hermano y amigo Juan Mendoza de Palabra de Salvación. Hoy es viernes 21 de agosto del 2026 y en esta noche estamos un día más para traerte una enseñanza más, una enseñanza que con el título que dice acá arriba, Dios no te abandona en el proceso. Y el tema en esta noche se llama, vamos a ver ahí cómo se llama el tema en esta noche. El tema en esta noche se llama la presencia de Dios en medio de la prueba, la tentación y la victoria. ¿Ok? Ahí lo puedes ver atrás mío, la presencia de Dios en medio de la prueba, la tentación y la victoria. ¿Ok? En esta noche damos un saludo a todos los hermanos, hermanas, amistades que nos están visitando por primera vez en tu canal, Palabra de Salvación con Juan Mendoza. En este día te vamos a leer dos lecturas de la Biblia que se encuentra en Génesis 39:2 y Génesis 39:21. Y dice la palabra de Dios, honrando al Padre en el nombre de Jesús, y que el Espíritu Santo se glorifique y que nos abra el entendimiento para escuchar la palabra de Dios y atesorarla en nuestro corazón. Amén. Dice la palabra de Dios así. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Ahora vamos a brincar al versículo 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracias en los ojos del jefe de la cárcel. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este día que nos permite, Señor, estar un viernes más aquí para compartir tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos uses, Señor, como vasos de honra, Señor, para compartir y traer tu palabra, Señor, para aquellas personas que tal vez estamos pasando alguna prueba, alguna tentación, alguna calumnia, pero tú, Señor, sabemos que si seguimos en tus caminos, perseverando en tu palabra, tú nos vas a dar la victoria, Señor. Y en medio del proceso, Señor, ayúdanos siempre a depender de ti, Señor. Bendice a todos los que van a escuchar esta enseñanza, Señor, y que sea de bendición para mí, empezando conmigo, Señor, y también para ellos, Señor, en nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, aquí estamos. Más importante de que usted me vea a mí, más importante es que se te quede el título de la enseñanza en esta noche que se llama Dios no te abandona en el proceso. Y en esta noche vamos a estar conociendo el proceso que José pasó. Vamos a ver qué fue lo que José pasó en ese proceso. ¿Ok? Dice, todos en algún momento hemos vivido momentos donde sentimos que la tierra se nos mueve y nos preguntamos en silencio, ¿dónde está Dios cuando las cosas van mal? ¿Dónde está Dios cuando soy tratado injustamente?
Y aquí vamos a estar estudiando la historia de José, cómo fue la vida de José, que cuando José, en el versículo 37 que vamos a estar hablando, pensamos que ese era el final de José. Y no, ese fue el principio para el proceso que Dios tenía en un futuro con José. Hay muchas veces que Dios tiene un proceso en nuestra vida y tal vez pensamos que estamos en lo peor, pero Dios permite esos procesos. ¿Para qué? Para que Dios se glorifique. Lo que tenemos que hacer es ser hombres y mujeres valientes, resistir la prueba y confiar en Dios, que Dios nos va a ayudar. Amén. Entonces, vamos a estar hablando en esta noche, vamos a estar tocando 3 puntos. Pero vamos a empezar primero hablándote cómo fue que la vida de José empezó el fracaso ese. Dice la palabra del Señor que Josué fue arrojado a un pozo por sus propios hermanos, traicionado, vendido como esclavo a Egipto. Parecía el fin de su historia, pero apenas era el comienzo de un plan divino que Dios tenía con José. Eso pasó aproximadamente, dice la Biblia, que José tenía 17 años cuando empezó el proceso del plan divino que Dios tenía con José. Amén. Entonces, para entender la enseñanza que vamos a estar estudiando el día de hoy, tenemos que conocer a esos actores de las historias. ¿Para qué? Para que podamos aprender. Acuérdense que aquí yo no les vengo a predicar. Aquí yo les vengo a enseñar. Venimos a escudriñar la palabra del Señor. Y así como les dije que esta enseñanza primero la tenía que predicarla en la iglesia, en la clase que estoy tomando, y después se la iba a dar a ustedes, pero completo, que íbamos a ir desmenuzando todo el versículo para que pudiéramos aprender de lo que pasó José. Entonces, primero vamos a conocer quiénes fueron los que traicionaron a José, que fue su misma carne, que fue que los traicionó. Dice que los hermanos de José, que habla en el versículo de Génesis 37, dice, representan la envidia, la traición y el rechazo familiar. Hay a veces en nuestra familia que no nos llevamos bien con algunos familiares. Siempre hay contiendas entre hermanos, primos, tías, tíos. Siempre hay un rechazo, porque tal vez no pensamos o no tenemos el mismo pensamiento de ellos. Y aquí José, podemos ver que los hermanos le tenían envidia, lo traicionaron y lo iban a dar hasta a matar, que lo iban a dejar ahí, pero dijeron que lo iban a vender. ¿A quién? A la gente extranjera. ¿Para qué? Para que no se lograra el plan que él tenía. José tuvo un sueño. Muchos de nosotros tenemos sueños que queremos ser grandes cosas. Pero aquí José tuvo un sueño que estaba Dios hablándole, que miraba a las 11 estrellas y al sol y la luna que se postraban sobre él. Así se postraban. Y los hermanos cogieron envidia. Entonces, esos son los primeros participantes de esta historia que tenemos que conocer. Ahora, después de eso vamos a conocer a Putifar, quien fue quien lo compró como esclavo. Putifar era el oficial del faraón, el hombre que compró a José y reconoció que había algo diferente en él. ¿Qué testimonio estamos dando nosotros allá en la calle, en nuestro trabajo, aún en la iglesia? ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Será que estamos dando testimonio de que somos hijos de Dios o solamente somos creyentes? ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Cómo nos comportamos delante de las demás personas, que aún las personas que no creen en Dios pueden ver algo en nosotros, que hay algo en nosotros? Y ya vamos
Ya leímos esos 2 versículos, pero nos vamos a ir desmenuzando, pero ahorita vamos a ir conociendo a estos actores que vamos a estar escuchando. Y les llamo actores solamente porque tal vez de esa va a ser la manera que Dios te va a permitir atesorar esta historia en tu corazón. Amén. Entonces ya conocimos a los hermanos que lo traicionaron, conocimos a Potifar, que no conocía a Dios, pero sabía que en José había algo grande en él. Vamos a conocer ahora a la esposa de Potifar. ¿Qué es lo que representa la esposa de Potifar en esta historia? Dice, la esposa de Potifar representa la tentación constantemente, el asedio del pecado y la calumnia y maliciosa. Hay muchas veces nosotros que queremos, dice que cuando nosotros queremos servir al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, queremos servir, van a venir muchas tentaciones, muchas pruebas, y que nos va a querer apartar de hacer la voluntad del Señor. Y entonces, en esta vida, vamos a ver cuál es la tentación que nos está tentando a nosotros de día y de noche para apartarnos, apartar nuestra mente, apartar nuestro pensamiento, apartar nuestra mirada de las cosas de Dios. ¿Cuál es esa tentación? Y aquí la vamos a conocer por medio de la esposa de Potifar. La mujer de Potifar engañó a su esposo y dijo que José quería abusar de ella. Esto solamente para que vayas conociendo un poco de la historia. Y lo metieron preso injustamente. ¿Cuántas veces han hablado de nosotros injustamente? Pero lo que Dios quiere es que quedemos callados, que no nos defendamos nosotros mismos. Hay que dejar que Dios nos defienda. Porque podemos ver ahora que José fue a la cárcel. Y mira qué pasó cuando lo pusieron en la cárcel. Aquí vamos a conocer al carcelero. El carcelero era la autoridad de la prisión, que a ver la gracia sobre José lo pone a cargo de todo. Entonces aquí el carcelero, a ver la gracia que José tenía, lo puso a cargo de todos los presos. Por eso el plan divino que Dios tenía para destrucción, supuestamente que pensaba que la vida de José se iba a acabar en ese pozo. No, era el principio de un plan divino que Dios tenía. Y Dios tiene un plan divino para cada uno de nosotros. Pero ¿quién es el que va a llegar hasta el fin? El valiente, el esforzado. No el cobarde, porque el cobarde regresa atrás. El esforzado y valiente es el que va a seguir adelante. Ahora vamos a conocer de José. ¿Quién era José? José, dice, el hombre fiel que decide mantenerse íntegro en medio de cualquier circunstancia. Por eso, el título de este mensaje se llama Dios no te abandona en el proceso. Por eso, en cualquier etapa que José estaba pasando, él se quería mantener íntegro para Dios. Por eso el tema se llama la presencia de Dios en medio de la prueba, de la tentación y la victoria. Porque después de que pasa todo esto, Dios le da la victoria. Dios estaba con José. ¿Ok? Ahora, la Biblia dice 4 veces. Mira qué punto más importante es este. Dice en el versículo, para que ya vamos desmenuzando la palabra del Señor, dice la Biblia resalta 4 veces la misma frase victoriosa. Mas el Señor estaba con José. Y podemos ver en este versículo, en el versículo 2 dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Ahora, próspero aquí no significa que tenía dinero. Próspero era que José confiaba en el Señor. Y todo lo que José hacía, lo hacía para la gloria de Dios. La riqueza no significa ser próspero. Próspero significa
creer en Dios y hacer su voluntad. Eso es lo que significa ser próspero. ¿A dónde más dice eso? Dice en el versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Viste? Esa es la verdadera prosperidad. Que cuando nosotros glorificamos a Dios, ponemos a Dios primero que sobre todas las cosas, todo lo que nosotros hagamos va a prosperar. Y la gente que no conoce a Dios va a ver ese ejemplo, va a ver esa virtud que está en nosotros, porque nosotros queremos agradar al Señor. Tal vez aquí no vas a sentir la unción de Dios, tal vez aquí no vas a sentir la presencia de Dios, pero lo que sí vas a escuchar es la palabra de Dios que se te está desmenuzando. ¿Para qué? Para que le puedas aprender y hacer los ejemplos que José hizo. Amén. Ahora, ¿qué otro versículo habla acerca de que Jehová estaba con José? El versículo 21 dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel la cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Entonces, ahí está la confirmación de que José ponía a Dios primero sobre todas las cosas y Jehová estaba con José. Por eso, cualquier circunstancia que nosotros estemos pasando, ya sea prueba, tentación, vituperio, que estén hablando mal de nosotros, Dios no te abandona en ese proceso. Y eso era lo que hacía José. Y esto es lo que el Señor nos enseña cuando nosotros estamos pasando por diferentes circunstancias. No sé si a ti te han dicho que cuando tú aceptaste al Señor Jesucristo iba a ser un camino de rosas. Aún las rosas tienen espinas. Pero en el proceso, Dios va a guardar de cuidarte, de no abandonarte. Pero tenemos que serle fiel al Señor. Amén. Entonces, vamos a empezar con el primer paso. Amén. Vamos a ir paso a paso lo que el Señor nos quiere enseñar en esta noche. Vamos a leer Génesis 39 del 1 al 6 para que vayamos al primer paso de que cuando José fue vendido y comprado por alguien, pero ese alguien vio algo en José. Dice Génesis 39, 1. Y yo leo la palabra del Señor, ¿sabes para qué? Para aquellas personas que no tienen Biblia y que quisieran leer el versículo completo. Si tú tienes Biblia y te sabes el versículo gloria a Dios. Vamos a leer el versículo para esas personas que no tienen Biblia y les gustaría conocer qué es lo que dice la Biblia. Por eso vamos a empezar nuestro primer paso. ¿Qué pasó José? Y de estas cosas es la que el Señor nos va a enseñar, que en medio del proceso Dios no te abandona. Amén. Dice Génesis 39. Llevado pues José a Egipto, Putifar oficial Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio
a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se le preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Entonces, el paso número 1, aquí va. Mira qué triste es que cuando Dios nos quiere enseñar estas enseñanzas, tal vez nadie quiere poner atención, porque tal vez andan buscando a personas que vendan vestidos de saquito, que vengan con el aceite ungido, que vengan a ponerle las manos. Mira, yo he hecho este video como tipo 3X, para que por si querías que te tocara. ¿Ah? ¿Cuántas personas andan buscando que le vengan a profetizar, que le vengan a poner las manos sobre la cabeza? Y no buscan a Dios verdaderamente. Andan buscando profetas de agua dulce. Andan buscando que le pongan las manos en la frente, que le vengan a hablar en el oído y de decirle, Dios está contigo, Dios no te abandona. Dios siempre está con nosotros. Jesús nos dijo que Él nunca nos iba a abandonar. Entonces, son palabras que ya están escritas. Pero ¿qué es lo que pasa? Somos olvidadizos, que se nos olvidan. Pero en esta noche el Señor te viene a recordar y te viene a enseñar estas cosas. Dice, aunque fue vendido por su propia sangre y llevado a una tierra extraña, el Señor estaba con José y lo prosperaba. Dice, el rechazo o la atracción de la gente no puede anular el propósito que Dios estableció para tu vida. Su mano te sostiene aún en la prueba. ¿Viste? Aquí podemos ver en Génesis 37 que los hermanos le tenían envidia a José. Lo metieron en una cisterna. Lo querían dejar ahí que se muriera, pero uno de los hermanos dijo, no, mejor vendámoslo. Y lo vendieron como esclavo. Pero, ¿qué le van a decir al papá? Dice que agarraron su túnica y mataron un cabrito y se le entregaron al papá para decirle que una bestia se había comido a su hijo José. Aquí podemos ver una mentira que utilizaron la ropa de José, y más adelante vamos a estar hablando también de esta misma ropa. El Señor nos ha dado a nosotros una vestiduras espirituales donde nosotros tenemos que ser santos porque Él es santo. Dice, bienaventurado el varón que lava su ropa diariamente, porque éste tiene derecho al árbol de la vida. En otra versión dice, bienaventurado el varón que guarda sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida. Entonces, nuestra vestidura tiene que estar blanca, sin manchas y sin arrugas. Eso significa que nos estamos guardando para ese día gran, poderoso, que sea cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros, o sea que nos toque partir de esta vida. Ese momento tiene que estar preparado para nosotros y nuestras vestiduras tienen que estar limpias, así como nuestras manos. Dice, ¿quién entrará al reino de los cielos? El puro de corazón y el limpio de manos. Algo así dice el versículo. Ve y búscalo y léelo. Ahora, podemos ver que aquí agarraron la ropa de José para traer una mentira y decírsela al papá. El papá sufrió mucho. Entonces, en medio de la traición, en medio de la calumnia, en medio de la mentira, José se mantuvo recto, sin criticar a sus hermanos, sin blasfemar contra ellos. Por eso cuando estén hablando de nosotros, cuando digan toda clase de mentiras sabiendo que es mentira, regocíjate. Porque si eres inocente, Dios te va a prosperar donde quiera que estés. Y tal vez lo que piensas que es para destrucción,
Dios está agarrando eso, ¿para qué? Para crecer, para que tu vida espiritual crezca. Aquí podemos ver que José era un niño, pero Dios lo estaba preparando, ¿para qué? Para ser el segundo encargado de todo Egipto. Y más adelante vamos a ver que José es una sombra como de Jesucristo. Pero no podemos hacer una comparación así tan grandota como Jesucristo, sino que vamos a hacer unas comparaciones que José y Jesucristo tenía. Más adelante vamos a enseñarte eso. Ahora vamos a ir al paso número 2. El paso número 2 se encuentra en Génesis 7. Génesis 39, 7 al 18. Y vamos a leer para que veas dónde viene la segunda prueba de José. Pero José estaba tranquilo confiando en el Señor. Confiaba en el título. Dios no te abandona en el proceso. Por eso en cualquier proceso que tú estés, Dios no te va a abandonar. La presencia de Dios en medio de la prueba. Podemos ver que José estaba en la prueba de que los hermanos lo vendieron. Ahora vamos a ver la presencia de Dios en medio de la tentación. ¿Viste? Muchos de nosotros somos tentados. Y no solamente somos tentados con las mujeres, somos tentados tal vez con droga, con alcohol, con el trabajo, tal vez con alguna serie, tal vez todo lo que te impide hacer la voluntad de Dios. Eso es una tentación. Entonces vamos a ver cuál fue la tentación que José pasó. Y aquí fue una tentación de carne. Podemos ver que esa gente podía hacer lo que ellos quisieran. Porque podemos ver en el versículo 37, cuando uno de sus hermanos quiso acostarse con una prostituta y se fue a una tierra lejos de su ciudad. Y se acostó con una prostituta. Supuestamente era una prostituta, pero era su nuera que quería quedar embarazada porque ya el primer hijo que se casó, el primer esposo que ella se casó se murió. Y después el papá le dio a su otro hijo para que se casara y se murió. Y tenía otro hijo, pero no se lo quiso dar. Entonces ya esa mujer se iba a quedar sin tener descendencia. Y le dijo que le iba a dar a su hijo cuando creciera, pero se olvidó. Creo que era Rubén, se olvidó y no se lo quiso dar para que el hijo no se muriera. ¿Y qué pasó? Que él se fue a otra ciudad y ella se vistió, se quitó su vestido de viuda y creo que fue Rubén, se acostó con ella como que si fuera prostituta. Y si quieres conocer la historia, ve, lee Génesis 37, para que veas qué era lo que estaba pasando en ese tiempo. Porque a veces leemos la Biblia y pensamos que todo es sano. No, se acostaban supuestamente con prostitutas, pero ella no era prostituta, sino que ella lo hizo para tener descendencia y que no voy a ser una mujer separada. Porque la mujer que era estéril, que no podía tener hijos, las tenían para un lado como que no servía. Y ya después se dieron cuenta que ella había quedado embarazada, pero ella le pidió a Rubén que le diera cosas de él. Y cuando él se dio cuenta de que ella estaba embarazada, la iba a matar. Pero le dijo que ella tenía el bastón. Ve y lea la historia para que tú veas. Y no la mató, porque sabía que eso es él. Ella hizo eso para tener descendencia de su hijo que habían muerto. Y la perdonó. Son cosas que habla la Biblia. Entonces José aquí se le presentó también una tentación. Y de eso es lo que vamos a estar hablando. Porque José es un joven. Hay muchos jóvenes ahorita que pueden tener pensamientos, deseos de estar con una mujer. O mujeres, pensamientos por estar con un hombre. Ahí está el pensamiento. Pero si nosotros somos cristianos, si nosotros queremos agradar a Dios, dice que hay que huir de las pasiones juveniles. No hay que darle lugar al diablo.
José no se quedó ahí para darle lugar a la tentación. José huyó de esa tentación. Y vamos a leer los versículos para aquellas personas que no tienen Biblia, para que vean que está escrito. Y si está escrito es porque Dios quiere que aprendamos la lección. Dice Génesis 39:7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo, puso los ojos en Jesús. Acuérdense del versículo anterior que leímos. Dice que José era José de hermoso semblante y bella presencia. Pues la mujer de Potifar se enamoró de él. Porque era hermoso, era joven y hermoso. Y dice, y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Así mismo va a venir el diablo descaradamente. Así mismo va a venir la tentación. ¿Y quién es el diablo? ¿O qué es lo que te va a apartar de Dios? Toda cosa que te quiera apartar de Dios, ese es un diablo. Ese es un Satán que te quiere apartar de hacer la voluntad del Señor. Y no te va a presentar una cosa fea, te va a presentar también una cosa bonita. Mira quién era esta mujer. Era su dueña, se puede decir, porque José era un esclavo. Los esclavos no tenían ningún derecho. Y esta mujer quiso abusar de su poder para decirle, duerme conmigo. Pero José era íntegro, porque en medio del proceso, José confiaba en Dios. Y si tú confías en Dios, Dios no te va a abandonar en el proceso. Por eso la presencia de Dios va a estar en medio de ti, en la prueba, en la tentación. Pero si quitamos a Dios de nuestra vida, entonces la tentación se va a apoderar de ti y te va a destruir. Pero si te ha destruido en esta noche, el Señor te viene a decir, cae el justo 7 veces y Jehová lo levanta. Pero tienes que reconocer y apartarte de donde has caído y pedirle perdón a Dios en el nombre de Jesús. Porque la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado y nos pone en paz con Dios. Por medio de esa sangre podemos entrar al trono de la gracia para pedir nuestro socorro oportuno al Padre por medio de Jesucristo. Aquí lo importante es que por medio de Jesucristo es que podemos llegar al Padre, porque por eso Dios mandó al mundo a su Hijo a este mundo. ¿Para qué? Para que por medio de Jesucristo podamos llegar al Padre. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pero ¿cómo vamos a reconocer que somos pecadores si no reconocemos que estamos haciendo mal? Y cuando reconocemos que estamos haciendo mal y le pedimos al Padre en el nombre de Jesús que esa sangre nos limpie de todo pecado para poder tener derecho a ser hijos de Dios cuando aceptamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces sigue diciendo, mira lo que hizo la mujer. Y José, dice el 8, y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? ¿Viste? ¿Con quién iba a pecar? Contra Dios. Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Huyó y salió. Entonces, aquí es donde les vengo a recordar lo que le dije
lo que hicieron los hermanos. ¿Qué fue lo que hicieron los hermanos? Los hermanos agarraron la ropa de José y le metieron sangre de un cabrito. Y le dijeron a su papá una mentira. Aquí esta mujer dice que le asió y le quitó la ropa para traer otra mentira. Entonces, en la vida del cristiano, en la vida que a nosotros nos ha tocado, va a haber momentos que la gente puede mentir de nosotros. ¿Para qué? Para pisotearnos, para destruirnos, para que nos dejen de escuchar. Van a decir cosas. Van a decir que somos malos, que no sabemos lo que estamos hablando, que no sabemos predicar. Eso es lo que van a decir. Que dejen de escuchar a esas personas que se ponen a predicar, que no son ni pastores, ni evangelistas, ni maestros. No los escuchen. Eso es lo que dicen. ¿Sabe por qué dicen eso? Porque te quieren tener dormido para que no entiendas la palabra del Señor. Hay muchas iglesias que no se predica acerca de la fornicación. Hay muchas iglesias que no se predica acerca del adulterio. ¿Cuántas parejas están unidas y no están casadas? Y van a las iglesias y sirven en las iglesias y tienen puestos en las iglesias y no están casados. Hay novios y novias que están juntos, teniendo relaciones sin estar casados. Y entonces no se predica contra la fornicación, no se predica contra el adulterio. ¿Por qué? Porque se van a vaciar las iglesias. Entonces no se predica contra eso. Entonces aquí podemos ver a una mujer que estaba casada y quería acostarse con el sirviente. Pero ese sirviente tenía temor de Dios. Y le dijo que no. Él huyó, aunque le costó quedarse sin la ropa. A nosotros un puesto no nos representa que somos cristianos. Nos pueden quitar el puesto, nos pueden quitar el puesto de trabajo, nos pueden quitar el puesto de la iglesia. Pero no vendas la primogenitura que Dios te ha dado por un puesto. José podía acostarse con esta mujer a escondidas, pero José prefirió quedarse sin la ropa, que lo acusaran injustamente, pero mantenerse íntegro. Eso es lo que José quería. Entonces, en medio de la tentación, Josué creyó en Dios y supo que si él seguía creyendo en Dios, Dios lo iba a guardar en ese proceso también de la tentación. ¿Pero qué le costó a José? A José le costó que lo metieron preso. Mira lo que dice ahora el versículo 3. Dice aquí, mira, la venganza, dice, antes de la seducción del pecado, la estrategia del creyente no es discutir, es huir y guardarse en santidad. Que eso fue lo que hizo José. Él se guardó en santidad y prefirió huir antes de que acostarse con esa mujer. Por eso nosotros no nos podemos poner a platicar con el pecado. No podemos consentir un poquito de pecado porque ese poquito se va a hacer grande. Ahora vamos por el paso número 3 que pasó José. Dice, cuando pasas por las pruebas injustas, mira lo que pasó con José. Pero mira qué fue lo que la mujer dijo. Dice, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos has traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa.
Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracias en los ojos del jefe de la cárcel. Por eso, Dios no te abandona en el proceso. Podemos ver que esta mujer lo acusó. Dijo una mentira. ¿Te acuerdas de la ropa? La misma ropa, utilizó la misma ropa para traer una mentira, para traer una calumnia. ¿Cuántas personas tú haces todo lo bueno delante de Dios, en tu iglesia, en tu trabajo, y tal vez viene una persona a sembrar una raíz contra ti? Viene a sembrar algo que es mentira. Y tal vez a esas otras personas que te estimaban mucho, que decían: este es un siervo o una sierva de Dios. Ahora con esa calumnia que hablaron, las personas como que ya te ven así de lado, como que pararon esa cosa. Lo mismo le hicieron a José. Mira, Potifar estaba contento con José, pero ¿qué vino la esposa? A traerle una calumnia, le vino a traer una mentira. Pero podemos ver que en medio de ese proceso, Dios no abandonó a José. En medio de la tentación, la presencia de Dios estaba con él. Por eso, de aquí es donde sale el tema y el título de esta enseñanza. Dios no te abandona en el proceso. Cualquier proceso que tú estés pasando, Dios no te va a abandonar si te mantienes fiel a Él. La presencia de Dios va a estar en medio de la prueba. Va a estar en medio cuando estés pasando por la tentación. Y vamos a ver la victoria que José tuvo después. Por eso, Dios no te abandona en el proceso. Dios quiere que sigamos confiando en Él. Amén. ¿Qué sigue diciendo? Vamos a ir para el punto número 3. Dice: José terminó en la cárcel por hacer lo correcto. Sin embargo, en la prisión el Señor estaba con José y le dio gracias ante el carcelero. Ahora vamos a comprobar eso en el versículo Génesis 39, 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José. ¿Será que en medio de la prueba, en medio de la angustia, puedes seguir brillando? Y que la gente vea que aunque estés pasando por esos momentos, la presencia de Dios sigue en ti. El gozo del Señor sigue en ti. ¿Será que la gente puede ver eso en ti? ¿Será que estamos demostrando que en medio de la prueba, de las circunstancias, de las tentaciones, de las calumnias, del vituperio, de todo lo malo que han conspirado contra nosotros, seguimos confiando en Dios? Y Dios nos respalda y nos ayuda a seguir, a ser íntegros. Como dice el versículo 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en la mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía.
no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Pero aquí no estamos hablando de dinero, estamos hablando de que José confiaba en Dios. Y cuando nosotros confiamos en Dios, vamos a prosperar. Cuando nos mantenemos fieles a Dios, vamos a prosperar. Ahora, la fidelidad de Dios no te exime de pasar por procesos injustos. ¿Estás entendiendo? La fidelidad de Dios no te exime de pasar por procesos injustos, pero Dios usa la cárcel como la plataforma para tu futura exaltación. En los momentos más de prueba que estés, Dios va a estar contigo en ese problema. Dios se metió a la cárcel con José. No te dejó solo. Dios no te abandona en ese proceso que han sido injustos contigo. Cuando te mantienes fiel a Dios, vas a llorar, vas a quebrantarte y vas a decir, Señor, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Que yo lo único que quiero es agradarte, serte fiel. Y mira cómo me critican, cómo hablan de mí, cómo dicen mentira, cómo me quieren apagar el ministerio que tú me has dado. Pero en esa plataforma, Dios está contigo. Dios no te ha abandonado en ese proceso. Y ahí es donde vas a brillar. Y cuando brillas y eres íntegro, Dios te va a sacar de eso. Mira que aún en la cárcel, Dios lo puso a cargo de todos los presos. Por eso se llama que la presencia de Dios, como dice, la presencia de Dios en medio de la prueba, de la tentación y la victoria. En cualquier circunstancia que José estaba, Dios estaba con él en ese proceso y le dio la victoria, porque lo vendieron como esclavo y llegó a la casa de Potifar a cargo. Después llegó, injustamente la mujer lo acusó y lo metieron preso, pero en medio de la tentación Dios estaba con él también. Y lo puso Dios en gracia con el carcelero y estuvo a cargo de la cárcel. Mira el plan divino que empezamos a hablar de José, que pensamos que José ya iba a morir en esa cisterna, que ahí se iba a acabar todo sus sueños. A José le decían el soñador. Pero mira el plan divino que Dios tenía. Por eso Dios tiene también un plan divino contigo. No dejes que nadie destruya ese plan que Dios tiene contigo. Sé fiel. Obedece a Dios. Sé íntegro. Porque ahora se ha perdido la integridad. Hay que ser íntegro. Si somos íntegros, Dios no nos va a abandonar en el proceso. Amén. Ahora, te dije que José es como una sombra de lo que Jesucristo iba a padecer. Vamos a empezar. Dice que José y Jesús, ambos, dice que fueron enviados por su padre. El padre enviaba a José para que chequeara a sus hermanos. El padre mandó a Jesús. ¿Para qué? Para salvarnos. ¿Viste? Dice que ambos fueron traicionados y vendidos. Judas traicionó a Jesús. Sus hermanos traicionaron a José y lo vendieron. A Jesús lo traicionó Judas y lo vendió por 30 monedas de plata. A José lo vendieron sus hermanos por 20 monedas de plata. Ambos
sufrieron acusaciones falsas siendo inocentes. Los dos eran inocentes. De José dijeron cosas que eran mentiras. De Jesús dijeron cosas que eran mentiras. Ambos fueron humillados, pero Dios los levantó para salvación. José para salvar del hambre físico y Jesús para librarnos de la muerte eterna. ¿Estamos viendo? Estos son como paralelos entre José y Jesús, pero Jesús es grande. Amén. Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro juez, el que dio la vida por nosotros, el que nos pone en paz con Dios. ¿Qué más? Jesús, dice, Jesús venció en la cruz. Por su victoria nosotros también podemos prevalecer sobre cualquier padecimiento. José estuvo preso y Dios lo sacó de la cárcel y llegó a ser el segundo encargado de Egipto para ayudar a que la gente no se muriera de hambre. Le dio la victoria. Por eso la presencia de Dios está en medio de la prueba, en medio de la tentación y en medio de la victoria. Porque en medio de la victoria, Dios también estaba con José cuando lo puso a segundo encargo. Entonces podemos ver a José que había tenido un sueño, que todos se iban a postrar sobre él. Sus hermanos, el sol y la luna, que era su papá y su mamá. Y se cumplió el sueño porque llegó a ser el segundo. Y Jesús estuvo muerto en la tumba y Dios lo resucitó al tercer día. Y ahora es el que está preparando el lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos. Amén. Por eso Jesús venció en la cruz. Jesús venció en la cruz. Ahora, hay 3 llamados que voy a hacer en esta noche. El primer llamado es para los calumniados y vituperiados. Ese es el primer llamado que voy a hacer en esta noche. Todo aquel que carga con heridas de traición, de rechazo, de calumnia, entrégale esa carga al Señor y recibe la sanidad y recibe la presencia de Dios. Así como José, él no se llenó de esas cosas. José le entregó todo eso a Dios. Por eso en esta noche, si estás cargado con heridas de traición, de rechazo, de calumnias, y tal vez eso te ha apagado el buscar más de Dios, en esta noche el Señor te está haciendo un llamado, que vengas a su presencia para que le entregues eso, para que no tengas odio contra esas personas que te traicionaron, a esas personas que te han rechazado, aún familiares te han rechazado, que no te dicen ni un Dios te bendiga y dicen que son cristianos y no pueden decirte un Dios te bendiga. Te tienen aislado. Tal vez porque tal vez no piensas igual que ellos. Tal vez porque a ellos les gusta más el mundo que las cosas de Dios y te tienen mejor a un lado, te tienen rechazado. Pero si a Jesús lo rechazaron, dijo, ¿no nos van a rechazar a nosotros también? Pero que eso no te impida de seguir buscando del Señor. Ahora, el segundo llamado es para aquellas personas que están siendo tentadas, ya sea en tentaciones carnales, ya sean en vicios. Amén. A veces nuestro trabajo es nuestra tentación. Si necesitas la fuerza para que Dios te dé fuerza para rechazar esa tentación, para poder decir, voy a huir del pecado y voy a mantenerme en santidad para agradar a Dios, así como José lo hizo.
se mantuvo en santidad. Dice que huyó del pecado. Nosotros no nos podemos quedar ahí a acariciar el pecado, a predicarle al pecado, no. Dice, huye de las pasiones juveniles. No le des lugar al diablo, porque si le das lugar al diablo, puede ser que caigas en esa tentación. Y en esta noche, el segundo llamado es para aquellas personas que están siendo tentadas. José nos enseñó que fue tentado y él huyó. Le quitaron la vestidura, pero esa fue una vestidura carnal. No dejes que te quiten tu vestidura espiritual. No dejes que manchen tu vestidura espiritual que está limpia de pecado, vestidura blanca. No dejes que te quiten esa vestidura. Huye de las pasiones juveniles. Huye del pecado, de las drogas, del alcohol, de todo eso que te quiere volver a envolver a la tentación. Porque la presencia de Dios va a estar contigo en medio de la prueba, en medio de la tentación y te va a dar la victoria. Pero ¿qué? Tenemos que reconocer, Señor, soy débil en esta área, necesito que me des fuerza. ¿Qué dice la palabra del Señor? Diga el débil, fuerte soy, porque el Señor se perfecciona en mi debilidad. ¿Viste las promesas que Dios tiene para nosotros en su palabra? Y ahí es donde tenemos que agarrar esa palabra y ponerla por obra, porque cuando tú hablas con la palabra del Señor, la tentación va a huir y el Señor te va a hacer fuerte. Y el tercer llamado es rendirte a Jesucristo. Decirle, Señor, ya estoy cansado, he probado todo, pero en esta noche reconozco que solamente por medio de ti, que solamente por esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario, tengo perdón de mis pecados. Llamo a todos los que están en una cárcel, pero quieren encontrarse con Jesucristo, que los saque de esa cárcel espiritual. Como les predicaba yo a ustedes el viernes pasado, yo estaba yendo a la iglesia, pero muchas veces tal vez tenemos muchas pruebas, muchos problemas y a veces nos sentimos presos. Y a veces una palabrita que nos den, que te den una palabra de ánimo, que te vengan a levantar las manos y que te digan, Pedro, levántate y ven, sígueme. Pedro estaba encarcelado con 16 soldados, encadenado, y esas cadenas fueron rotas. Por eso cuando Jesucristo viene a nuestra vida, las cadenas son rotas. Pero tú tienes que decirle, Padre, en el nombre de Jesús, me rindo. Ya no quiero seguir siendo el mismo. El paso número 3 es acercarte. Redención, me rindo. Ya no puedo más, me rindo. Acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Amén. Esos son los 3 llamados de esta enseñanza. Así como José nos enseñó que en medio de la prueba, cuando lo vendieron, se quedó callado. En medio de la tentación, huyó. Y Dios le dio la victoria. En la casa de Potifar, lo puso a cargo. En la cárcel, aunque lo metieron injustamente, lo pusieron a cargo. Y Dios le dio la victoria al final, cuando lo pusieron en cargo de todo Egipto. Así como José nos enseñó, más nos enseñó el Señor Jesucristo, que murió por nosotros. Nos enseñó la humildad, nos enseñó a amar a nuestros enemigos, nos enseñó a perdonar. Y por medio de Jesucristo podemos estar a cuentas con Dios. Y lo único que tienes que hacer es aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Confesar con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Y vas a ser salvo. Y el Espíritu Santo te va a dar testimonio de que eres hijo de Dios. Y si somos hijos de Dios, dice que somos coherederos también de todo lo que Él tiene. Por eso, en esta noche,
Vamos a hacer la oración. Vamos a pedir al Señor. Hay muchas personas que dicen, ¿cómo es que dicen? Yo proclamo. No, aquí no es proclamar. Aquí es clamarle a Dios en espíritu y en verdad. Hay muchos pastores, muchos evangelistas que dicen, vamos a hacer un pacto con el Señor. Vamos a proclamar la unción de Dios que venga sobre nosotros. No, aquí no es proclamar. Aquí es clamar. Clamar misericordia para que el Señor tenga misericordia de nosotros, nos perdone, que nos ayude en nuestra debilidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser humildes. Voy a proclamar. ¿Qué es eso de proclamar? No. Te clamo, Padre, en el nombre de Jesús. Vamos a clamar, Padre, en el nombre de Jesús. Perdóname, lléname de tu unción, lléname de tu poder. Que el Espíritu Santo me guíe hacia toda justicia y hacia toda verdad. Amén. Este es el momento de cada uno de ustedes y mío, personal, para pedirle al Señor que nos ayude a clamar por misericordia. En esta noche vamos a clamar, así como José, cuando estaba en esa cisterna, clamó. Y vinieron y lo sacaron y lo vendieron como esclavo. Y cuando lo compraron los ismaelitas, se lo vendieron a alguien que tenía poder. Y lo puso en una casa a cargo de todo, porque Dios estaba con José. Y después de eso dijeron mentiras de él y lo metieron preso. Pero en ese proceso Dios no lo abandonó. Y asimismo, si nosotros somos fieles a Dios, Dios no nos va a abandonar. Y en esta noche vamos a terminar haciendo esta oración. Cada uno de ustedes va a orar. Yo voy a orar, a pedirle al Señor misericordia. Si hay algunas heridas adentro de mí, porque hablaron de mí, porque me vituperaron, tal vez dijeron mentira, tal vez dijeron engaño sobre mí, que el Señor sane esas heridas. Tal vez familiares me trataron mal, me rechazaron, que sane esas heridas. Porque al final, Dios te va a dar la victoria. Y todas esas personas que miraban algo mal en ti, Dios las va a hacer que digan, así como Potifar dijo que hay algo que había en José. Asimismo ellos van a decir que Dios estaba con nosotros en medio de la prueba, en medio de la tentación, en medio de la calumnia, y que Dios nos dio la victoria. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta enseñanza que nos permitiste compartir, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, si hay alguna raíz de amargura en mi corazón, Señor, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que me perdones, que me limpies, Señor. Si alguien habló de mí, Señor, a traer mentira o alguna calumnia, Señor, no permitas que eso me aparte de ser un ingrato contra ti, Señor, que me aparte de buscarte más, Señor. Perdóname, Señor, y ayúdame siempre a tener un corazón de carne para poderte amarte, para poder servirte en espíritu y en verdad, Señor. Padre, te pido, Señor, porque la tentación puede venir todos los días, así como esa mujer venía todos los días a tentar a José, a decirle que se acueste. Guárdame de toda tentación, todo ataque del enemigo, Señor. Guárdame de todo vicio, Señor. No permitas que ningún vicio, ninguna cosa mala, Señor, haga morada en mi mente, en mi corazón, Señor. Ayúdame a ser íntegro, Señor, a tu palabra, a los talentos que tú me has dado, Señor. Ayúdame a ponerlos por obra, Señor. Padre, y te doy gracias por la victoria que me has dado, Señor, que a pesar de todo lo que ha pasado, Señor, me has mantenido fuerte en el Espíritu, Señor, y has guardado mi boca para no blasfemar contra ti, no decir cosas malas contra las personas que me hicieron mal, Señor. Gracias porque ese ejemplo lo aprendí de Jesucristo, tu Hijo amado, Padre. Lo aprendí
de José, también de esta enseñanza que me has dado, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, me entrego y me rindo completamente a ti, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Glorifícate y te pido por todos estos hermanos y hermanas también que están haciendo esta misma oración, Señor, pidiéndote, Señor, que ellos se mantengan íntegros, así como José se mantuvo íntegro, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hermanas, y tú, amigo, que tal vez dijiste, este tipo está loco, las cosas que están hablando. Dice que por medio de esta locura, Dios quiere salvar a aquellas personas. Y si este mensaje te ha tocado tu corazón, tal vez tú no eres cristiano, pero tal vez familiares tuyos te han herido. Y dices, ¿qué cosa? Yo ando haciendo lo bueno y me tratan mal mis familiares. El que no te va a tratar mal es Dios. Dios está aquí para amarte. Dios te ama tanto que ha permitido que tú vengas a escuchar esta enseñanza para dejarte saber que Dios no te ha abandonado en ese proceso, aunque no has confesado que Jesucristo es el Señor de tu vida. Pero en esta noche, si tú quieres aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, quieres que el Espíritu Santo te guíe hacia toda justicia y hacia toda verdad, hacer las cosas agradables a Dios, Dios te está dando esta oportunidad. Y lo único que tienes que hacer es confesar que en tu boca y creer en tu corazón que Dios levantó a su Hijo al tercer día de los muertos y que por medio de ese sacrificio que Él hizo en la cruz, por medio de esa sangre que Él derramó, el Señor perdona tus pecados y echa al fondo del mar todo lo que hiciste y empiezas en una nueva vida. Ahora, no te voy a mentir, hay pecados que traen consecuencias. Hay pecados que traen consecuencias. Puede ser que hayas matado a alguien. Puede ser que hayas violado a alguien. Puede ser que hayas robado. Y tal vez te cogieron en cámara. Y puede ser que en esta noche Dios te perdona. O puede ser que estés ilegal en este país, en Estados Unidos. Y te encuentra la migra y te deportan a tu país. Pero Dios no te va a abandonar en ese proceso. Cuando estés en la prueba, Dios no te va a abandonar. Cuando estés en la cárcel, en la tentación, cuando quieras decir, ahora que estoy sirviendo a Dios, me cogió la migra. Ahora que quiero servir a Dios, me cogieron por ese robo que hice. El pecado trae consecuencias. Pero si verdaderamente te arrepentiste, Dios va a estar contigo en el proceso y no te va a dejar avergonzado. Y después que pagues lo que tengas que pagar, Dios te va a dar la victoria. Amén. Y tal vez eso nos ha pasado a muchos de nosotros, que tal vez tenemos que pagar por algo que hicimos, pero ahora no vamos a estar solo en ese proceso. Dios va a estar contigo. Si quieres conocer a ese Dios todopoderoso que te ayude en ese proceso, por si te toca pasar, Él no te va a dejar solo. La presencia de Dios va a estar siempre contigo. Si quieres hacerlo, lo único que hay que hacer es la oración de fe. Solo tienes que repetir y creer en tu corazón. Arrepentirte de todo lo malo que has hecho. Una simple oración. Así. A Jesús le dijeron, Jesús, enséñanos a orar. Para hacer la oración de fe, simplemente es decir, Padre, en el nombre de Jesús, acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que tú, Padre, le levantaste de los muertos al tercer día y que por medio de esa sangre me limpias de todo pecado. Lo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca. Apunta mi nombre en el libro de la vida y que el Espíritu Santo me ayude en este proceso que vamos a empezar desde hoy en adelante. En el nombre de Jesús, amén y amén. Eso fue todo. Muchas gracias por haber estado aquí.
estudiando y compartiendo esta enseñanza. Acuérdate, el título de este mensaje es Dios no te abandona en el proceso. Ese es el título. Y el tema es la presencia de Dios en medio de la prueba, la tentación y la victoria. Amén. Si quieres seguirme en mi canal de YouTube, puedes escribir Palabra de Salvación con Juan Mendoza y ahí va a estar esta enseñanza y van a estar otras enseñanzas. Pero aquí no lo hacemos para la fama, aquí lo hacemos para glorificar el nombre de Dios. Que nuestras vidas glorifiquen el nombre de Dios. Que Dios te bendiga y muchas gracias por haber estado aquí. Nos vemos hasta el otro viernes, si Dios lo permite.